de la jornada de hoy, que es el marco legal de la infancia y la adolescencia, que corre a cargo de Ángel Parreño Lizcano. Os voy a dar unas líneas sobre un poquito lo que es el perfil profesional de Ángel. Ángel ha trabajado en servicios sociales en la práctica totalidad de su vida profesional. En la actualidad ostenta el cargo de director de programas de la Fundación Ceres. Ha sido director del área de bienestar social del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan en Ciudad Real. Entre octubre del 2019 y marzo del 2020 fue director general de Servicios Sociales a la Familia y a la Infancia del Ministerio de Salud, Consumo y Bienestar Social dentro del equipo de la ministra Luisa Carcedo. Tiene máster en Gerencia de Servicios Sociales por la Universidad Complutense y ha sido profesor de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha en Cuenca. En este tiempo impartió la asignatura de Psicología de las Organizaciones. Se ha ido especializando con el tiempo en la aplicación de sistemas de gestión de calidad. Y a lo largo de su vida profesional ha combinado el trabajo directo en primera línea de la práctica con la docencia y la reflexión teórica sobre la misma, participando en multitud de foros formativos y de producción innovadora del sector. Pues con este perfil ya veis que muy completo, os dejo ya con Ángel Parreño. Ángel, cuando quieras, puedes activar el micrófono y dar comienzo. Sube un poquito el volumen, Ángel, por favor, o acércate al micro. ¿Se me oye bien? Ahora sí, alto y claro, Ángel, ¿Sí? gracias. Vale. Bueno, pues decía que muy buenos días a todas y pido disculpas por el retraso con los medios tecnológicos, pero teníamos problemas con la Wi-Fi. Bien, durante el tiempo que estuve en la Dirección General en el Ministerio, tuve la oportunidad de generar los equipos necesarios dentro del Ministerio para redactar el anteproyecto de ley que después fue aprobada en 2021. Antes de pasar a comentar los aspectos concretos de la ley, me parecía interesante repasar algunos datos de la situación de la infancia en nuestro país. Para eso voy a utilizar datos que utiliza el Ministerio, algunos del año 2018 y otros 2019, pero que son los últimos más actualizados. Pues según esos datos, el número de niños, niñas y adolescentes que han necesitado alguna medida de protección en 2019 ha tenido un incremento del 0,57% respecto al año 2018 y hemos llegado a una cifra de más de 50.000 niños y niñas que han necesitado algún tipo de protección. Según el RUNI, que es el Registro Unificado de Maltrato Infantil, en 2019 ha habido 15.365 notificaciones de maltrato, siendo más del 45% calificadas de graves o muy graves. En el 56% de estas notificaciones hubo abuso sexual y en el 47,8% maltrato físico. También con un importante porcentaje de maltrato emocional y de negligencia en el cuidado. La Fundación ANAR, que es una de las entidades en nuestro país del tercer sector que en estos momentos tiene mayor número de datos y con más actualización, porque maneja el teléfono de la infancia, pues bien, la Fundación ANAR en 2021 ha comunicado que atendió en sus teléfonos más de 250.000 peticiones de ayuda, de las cuales 8.500 se confirmaron como casos graves de maltrato físico o psicológico. También en ese mismo año, en 2021, del total de llamadas de auxilio de la Fundación ANAR, 1.297 casos fueron casos graves de abuso sexual. Y esto significó un aumento de más del 80% respecto al año anterior. Como dato también que me parece importante es que cuando el abusador es un miembro de la familia, en el 23% de los casos se trata del padre.
y cuando no es en la familia, el 8,7% corresponde a compañeros. El porcentaje de profesores que también destacan en la estadística de ANAR es del 3,7%. Profesores que han protagonizado eventos de maltrato hacia los niños. El incremento es muy significativo en las nuevas tecnologías, cada vez más, y esto, bueno, pues yo creo que es conocido de todas y de todos porque prácticamente forma de las noticias casi a diario, ¿no? Este dato también me pareció interesante, y es que los entornos donde se produce la violencia de forma mayoritaria es en el hogar, y en los centros educativos corresponde un 28,2% de los casos. También he de destacar la incidencia en Internet, un 7,5%, y bueno, y un porcentaje mucho menor en lugares públicos. Bien, estos datos eran para, de alguna manera, tratar de fotografiar la situación actual de la infancia en relación con la violencia. Evidentemente, la violencia contra la infancia es algo que todavía está muy oculto y que cuando se produce en el entorno familiar, sobre todo, permanecen ocultos durante mucho tiempo y, por lo tanto, tenemos que interpretar estos datos como muy parciales, pero aún así yo creo que dan idea del grado de preocupación que esta lacra significa para nuestra sociedad. Bien, y pasando directamente a la ley, yo os voy a destacar 12 aportaciones que me parecen fundamentales de esta ley. En primer lugar, hay que tener en cuenta que es la primera ley española y una de las primeras del mundo específica contra la violencia. Supone además una modificación importantísima del ordenamiento jurídico español. Hay que tener en cuenta que la ley modifica 16 leyes, de las cuales 7 son leyes orgánicas. También la ley, una aportación fundamental es que incorpora un concepto integral de protección frente a la violencia y integral en el sentido de que contiene medidas para todos los niveles de actuación, desde la sensibilización hasta la intervención o la reparación. Por lo tanto, en ese sentido podemos entender que la ley es una ley que integra, que incorpora un concepto muy integral de la protección frente a la violencia. La tercera aportación es su carácter preventivo. Es una ley eminentemente preventiva que pretende evitar la violencia antes de que surja y que además aporta actuaciones concretas en los entornos concretos en los que se mueven los niños habitualmente. Pero este enfoque preventivo es una de sus características más importantes. En cuarto lugar, parte de un amplio concepto de violencia. Bueno, ya sabemos todos que la violencia es algo que está incorporado en nuestra cultura, la violencia ejercida contra los niños, desde un concepto de la infancia como un adulto menor, un adulto en fabricación, digamos, y que pertenece a sus tutores o a sus padres. De todos es conocido y en generaciones no muy anteriores a las nuestras, que la violencia dentro de la enseñanza y dentro de las relaciones familiares ha formado parte del inconsciente colectivo y de las formas de hacer y comportarse de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, la ley habla de violencia en todos los ámbitos y habla de violencia física, psicológica, emocional, incluye los castigos físicos y también el trato negligente. En la quinta aportación, y que me parece importante de la ley, es que establece el principio de buen trato, entendiendo el buen trato como todo lo necesario hacer para garantizar un desarrollo holístico integral de la persona. Y además reitera, aunque nuestro ordenamiento jurídico ya era suficientemente explícito en esto, pero reitera de una forma muy contundente el interés superior del menor como el criterio que debe guiar, en primer lugar, la actuación de profesionales y administraciones. En sexto lugar, refuerza el derecho a ser escuchado. Hasta ahora, la normativa española en materia de infancia establecía la posibilidad de que el menor fuera escuchado en procedimientos judiciales o en cuestiones que tuvieran que ver con la defensa ante situaciones de violencia. Esta ley lo que aporta es
la obligatoriedad de escuchar al niño. La ley establece, por ejemplo, que la posibilidad de que los niños puedan denunciar sin necesidad de estar acompañados por tutores o por adultos. Por supuesto, da mucho más valor a la opinión de los niños, de manera que en caso de que la opinión de los niños sea contradictoria con la de sus tutores, inmediatamente se ha de considerar que existe un conflicto de intereses y que, por lo tanto, la ley obliga a que se nombre un defensor judicial de esos intereses. Y por último, también como ejemplo de este refuerzo del derecho a ser escuchado, la ley refuerza de manera muy clara los mecanismos de denuncia en centros de protección. Los centros de protección son los centros del sistema de servicios sociales en los que se acoge a los niños y niñas que tienen que ser separados de su núcleo familiar. Estos centros están sometidos a una normativa muy clara por parte de las comunidades autónomas, porque esa es su competencia, pero la ley incide de una forma muy clara, reforzando los mecanismos de denuncia, la obligatoriedad de escuchar a los menores, refuerza los mecanismos de seguimiento y control sobre el funcionamiento de los centros de protección. En séptimo lugar, establece figuras clave muy importantes. Por un lado, en el ámbito de la educación, y establece la figura del coordinador de bienestar en todos los ámbitos educativos, y por otro lado, el delegado de protección en el ámbito del deporte y del ocio. El cometido genérico de ambas figuras es convertirse en la referencia para todos los niños y para niñas y para toda la comunidad educativa en los referentes de la prevención y protección frente a la violencia. Básicamente, se podría definir así, esa función, de forma genérica. Después la vamos a ver algo más detallada, ¿no? En octavo lugar, la ley prohíbe taxativamente prácticas que hasta ahora eran permitidas y consentidas y que atentaban claramente contra la integridad de los niños y niñas. Por ejemplo, las pruebas para la valoración de la minoría de edad, que están en nuestro país, en primer lugar, cada fiscalía o cada comunidad autónoma e incluso en cada frontera se utilizan unas pruebas diferentes, y la mayoría están basadas en medidas corporales, en cuestiones relacionadas con el desarrollo de los miembros del cuerpo de los niños. Entonces, estas pruebas resultan atentatorias contra la integridad de los niños, y la ley las destierra definitivamente y obliga a la Administración General del Estado a, en el plazo de un año, encontrar un sistema de valoración de la minoría de edad que no tenga que ver con estas pruebas psicométricas. Crea la conferencia sectorial. En un país, en un estado como el nuestro, tan descentralizado, teniendo en cuenta que las competencias sobre menores, sobre la protección de menores, y las competencias educativas están transferidas a las comunidades autónomas, es imprescindible generar algún órgano en el que se pueda producir la necesaria coordinación entre las distintas comunidades. Esto la ley lo resuelve creando la conferencia sectorial, que es un órgano de carácter decisorio por consenso entre las distintas comunidades que conforman el Estado. En décimo lugar, la ley también viene a resolver un problema con el que contábamos hasta ahora en España, y es que, bueno, como es sabido de todos, no se puede mejorar lo que no se mide. Pues bien, en España los sistemas de medida de las situaciones de violencia pues son bastante deficitarios. Hasta ahora se venía utilizando lo que todo el mundo conoce como el RUMI, que era un registro unificado de situaciones de maltrato infantil, que rellenaban profesores, médicos de atención primaria o de urgencias, pediatras, en fin, profesionales que en contacto con el niño hubieran detectado una posibilidad de
violencia contra algún niño. Los registros no han sido suficientemente utilizados, no se ha sistematizado su práctica y, por lo tanto, los informes que hasta ahora disponemos en cuanto a la tipología, a las características y a la intensidad de la violencia contra niños y niñas, pues era muy deficitaria. Esto, la ley trata de resolverlo creando un nuevo registro, que a partir de ahora se llamará RUSBI, y estableciendo un procedimiento diferente al actual para cumplimentar esos registros, siempre en relación con los servicios sociales. En décimo lugar, la ley realiza una aportación fundamental, que es la prueba preconstituida. La prueba preconstituida va dirigida a evitar la victimización secundaria, la revictimización de los niños por tener que contar en las repetidas ocasiones y a veces ante los posibles agresores lo que le ha sucedido, y consiste en que el juez puede determinar tomar una sola vez declaración al menor, o bien habilitar la declaración que el menor ha realizado en otra instancia como única declaración y, por lo tanto, darle validez a esa declaración a lo largo de todo el procedimiento. Y, por último, como última aportación importante o destacable, es la ampliación de los plazos de prescripción. Hasta ahora, los plazos de prescripción empezaban a contar a partir de los 18 años. A partir de la LOPIBI, el comienzo del cómputo de plazo para la prescripción es cuando el agredido haya cumplido los 35 años. Esto, evidentemente, va dirigido a tratar de evitar lo que ha sucedido en no pocas ocasiones y que ha sido conocido en las noticias y en la prensa nacional, de que las personas, hasta que se han decidido a hacer público o denunciar una situación de violencia que sufrieron en la infancia, una agresión sexual que sufrieron en la infancia, pues lo han hecho siendo ya muy adultos. Esto está provocado porque la devastación psicológica que implica una violencia, y sobre todo si es una agresión de carácter sexual, hace que la persona necesite un tiempo muy largo, muy dilatado, hasta que reúne las fuerzas necesarias, la fortaleza psicológica necesaria para afrontarlo públicamente. Y esto estaba provocando que los agresores se salieran de rositas, porque había prescrito el plazo para que sea considerado como delito. Bien, la nueva ley establece nuevas obligaciones para las administraciones. La primera es la formación de los profesionales. Es muy extensa todas las alusiones que hace la ley a la necesidad de que las administraciones se preocupen y hagan un esfuerzo especial en la formación de sus profesionales. Entre otros temas que la ley explicita en cuanto a los contenidos de esa formación, pues ahí los tienen: la transparencia, la educación en la prevención y detección precoz, las actuaciones a llevar a cabo una vez que se detecta la violencia, la formación específica en el uso seguro y responsable de Internet, importante y a lo que la ley le da mucha importancia, el concepto del buen trato a los niños, niñas y adolescentes, la identificación de los factores de riesgo y de mayor exposición a la violencia y los mecanismos más adecuados para evitar la victimización secundaria. Además, la ley también incluye dentro de la formación que considera necesario trasladar a los profesionales, tanto de la educación como de los servicios sociales, como del deporte, es decir, todos los profesionales que están en contacto con el niño, es concretamente el impacto de los roles y estereotipos de género que generan violencia contra los niños. Además, también la ley establece nuevas obligaciones para las administraciones en cuanto a establecer programas de sensibilización
programas de prevención de la radicalización y programas de detección precoz. Estos tres ámbitos de programas de formación y de programas que están obligadas las administraciones se complementa con también con la prevención. Es decir, la ley establece que todas las administraciones deben, en su ámbito, generar proyectos o acciones dirigidas a la prevención de la violencia contra los niños y las niñas. Y dentro de esas acciones de prevención, las destacables, hay más, pero las más destacables, y para este ámbito de la educación, concretamente me parecían que podían ser estas: la promoción del buen trato, la eliminación o compensación del deterioro de la convivencia familiar, la información y la participación infantil y juvenil, la divulgación de la Convención de los Derechos del Niño, el fomento de las relaciones igualitarias entre niños y niñas y la identificación con claridad de las situaciones de violencia de género y la prevención y erradicación del abandono de los estudios. Estas acciones de carácter preventivo y de detección precoz que la ley establece, sería muy conveniente que se pudieran establecer a través de planes locales. En este sentido, UNICEF viene de un tiempo a esta parte desarrollando o proponiendo, promoviendo programas locales que en todos los entornos de proximidad donde se mueven los niños generen acciones dirigidas precisamente a la detección precoz, a la prevención de la violencia, a la intervención cuando se produce y también a la prevención del radicalismo y de la radicalización y de la violencia de género y por cuestiones de género. Al mismo tiempo, la ley establece nuevas obligaciones para los profesionales. Los profesionales están en contacto con el niño. La primera es el deber de comunicación. Si bien toda la normativa en materia de menores española ya había establecido que todos tenemos la obligación de poner en conocimiento de las autoridades las situaciones que observemos o que detectemos de violencia o de agresión contra los niños, la LOPIBI es más explícita aún y establece lo que llama el deber cualificado. El deber cualificado es el que tenemos todos los profesionales que estamos en contacto con el niño, no ya como ciudadanos, sino como profesionales. Y ese deber cualificado de comunicación, de poner en conocimiento de las autoridades o de que responda o de quien esté establecido en los distintos protocolos que se elaboren, ese deber cualificado implica responsabilidad y que puede ser exigida legalmente. Entonces, profesionales de los servicios sociales, de los deportes, de la educación, tenemos este deber cualificado y la ley es muy explícita en este sentido. Dice además que debe ser de forma inmediata la comunicación a los servicios sociales y en el caso de que hubiera infracción o se sospechara infracción de la protección de datos, de la protección de los datos personales o que pertenezcan a la intimidad de los niños y niñas, pues que también se debe comunicar a la Agencia Estatal de Protección de Datos. Y además la ley habla no solamente de la certeza, sino también de los indicios de situaciones de violencia. Esto exige una reflexión profunda en todos los ámbitos educativos, deportivos, de servicios sociales, por diferenciar claramente lo que es la fehaciencia de una situación de violencia de los indicios y en qué sentido, cómo y de qué manera y a quién es necesario comunicar para cumplir con este deber cualificado, a quién y cómo es necesario comunicar tanto el conocimiento como los indicios. También la ley establece dentro de las obligaciones para los profesionales, y he querido destacar esto porque hace alusión directa a los centros educativos y residenciales donde viven los niños, dice textualmente que todos los centros educativos al inicio de cada curso escolar
así como con los centros residenciales de menores, ya he explicado antes lo que son este tipo de centros, están obligados a facilitar toda la información sobre los procesos y los protocolos que en ese centro se hayan establecido, ponerlos en conocimiento de los niños, en general de la comunidad educativa, pero de manera específica y muy expresa de los niños. ¿Quién son los responsables de atender estas situaciones? ¿Quién es el profesional de referencia que en el centro va a actuar o actúa como coordinador de bienestar? ¿Cuáles son los protocolos que se tienen establecidos? ¿Qué tienen que hacer cuando sufran o detecten en algún compañero alguna situación de estas características? En fin, toda la información necesaria para que los niños y niñas puedan actuar o puedan reaccionar o puedan defenderse ante situaciones de violencia. Y esto obliga a la LOPIBI a una información constantemente renovada. Y ya digo, a toda la comunidad educativa, no solamente niños y niñas, sino también profesores, personal no docente, padres y madres. Todos los centros, en este sentido, están obligados a mantener visible y actualizada permanentemente esta información, que debe estar siempre disponible para la consulta libre de los niños. Y igualmente los centros están obligados a garantizar la protección y seguridad de aquellos niños, niñas o adolescentes que comuniquen situaciones de violencia. Además, también está establecido en la ley la obligación de los profesionales de mantener una especial vigilancia, una especial supervisión sobre las relaciones de los niños con las redes, con Internet. Y dice textualmente que toda persona física o jurídica que advierta la existencia de contenidos en Internet que puedan ser atentatorios de la dignidad, de la integridad de los niños y niñas, vienen obligados a comunicarlo a la autoridad competente. Máxime en el caso de ser profesionales relacionados con los niños, porque ya hemos comentado que en estos profesionales se da la obligación cualificada, ¿no? El deber cualificado. También como obligación de los profesionales en contacto con el niño, es muy importante tener en cuenta que la ley deja establecido que los niños y niñas quedan habilitados para informar a los servicios sociales, a la policía, a la autoridad judicial o a quien sea que tenga algún tipo de relación de autoridad o de prevalencia con ellos. Los niños quedan habilitados para comunicar este tipo de situaciones. Y ante la comunicación directa de este tipo de situaciones, el adulto no se puede inhibir. Es algo muy importante a tener en cuenta. Tanto en el caso de comunicación de que un niño está sufriendo violencia, como de que tiene conocimiento de que la están sufriendo sus compañeros o alguno o alguna de sus compañeros. Hasta ahora, la comunicación hasta la LOPIBI, la comunicación de un menor a un adulto podía entenderse que bueno, pues que es una cosa de niños y que, bueno, pues el chico me está comunicando no sé qué, pero no tengo la obligación expresa de tener en cuenta lo que me dice. La ley lo que viene a decir es todo lo contrario. Los niños y niñas quedan habilitados, no necesitan la presencia de adultos, quedan habilitados para informar a los servicios sociales o a la instancia que sea que corresponda en cada momento de que han presenciado o han sufrido algún tipo de violencia. Y luego, para ir terminando, la ley señala, establece un concepto que es el de los entornos seguros. Habla de entornos seguros como aquellos entornos en los que los niños desarrollan su vida habitualmente y que tienen que tener un especial cuidado o tienen que adoptar unas especiales medidas para que esos entornos sean seguros.
Uno de los entornos que señala, como no podía ser de otra manera, tratándose de infancia, son los centros educativos. Y cuando habla de los centros educativos como centros seguros, la ley, como entornos seguros, la ley dice que el sistema educativo queda obligado a dar a los niños una educación transversal en todas las etapas, sea cual sea la titularidad del centro, que incluya los conceptos relacionados con la violencia, el respeto a los demás, la dignidad, los derechos, las situaciones especiales de vulnerabilidad, cuestiones relacionadas con la igualdad de género, la diversidad familiar, en fin, todas aquellas cuestiones que en un momento determinado puedan suponer la generación de situaciones violentas. Esta formación, esta educación transversal, esta situación transversal, esta educación transversal debe ser facilitada por los centros, es obligación de todos los centros, insisto, con independencia de la titularidad del centro. Y también la ley establece una serie de medidas muy expresas en cuanto a la coordinación, a la organización de los centros. Establece la obligatoriedad del plan de convivencia, señala al claustro y al consejo escolar con competencias sobre el impulso y el seguimiento de medidas frente a la violencia, establece responsabilidad de las personas de la dirección o los titulares de los centros sobre la seguridad en la contratación o la participación de personal docente o voluntario o colaborador en los servicios, haciendo mucha incidencia en los certificados de no estar inscritos en los registros de agresores sexuales. Establece la obligatoriedad de implantar acciones formativas expresas sobre toda esta materia y en concreto sobre los derechos de la infancia y la prevención de la violencia. Obliga a los centros a la elaboración de protocolos de actuación y de prevención frente al acoso escolar en todas sus fórmulas: ciberacoso, acoso sexual, violencia de género. Establece la obligación de activar los protocolos no solamente cuando se tiene fehaciencia o evidencia clara y directa de situaciones de violencia, sino también ante los meros indicios. La ley obliga a activar los protocolos también ante los meros indicios. Establece que las personas de la dirección o los titulares son responsables directos de que toda la comunidad conozca los protocolos y las actuaciones previstas en cada uno y sus sucesivas actualizaciones. Y además establece la obligatoriedad de que los centros cuenten con la figura del coordinador de bienestar y protección. Descendiendo a esta figura del coordinador de bienestar y protección, la ley viene a señalar algunas actuaciones claras o características de las funciones de esta figura. Primero, repito, es obligatoria en todos los centros y las funciones que son atribuibles a esta figura, que puede combinar otras competencias relacionadas con el bienestar, no solamente las referidas a la violencia contra la infancia, pues funciones de esta figura son las de promover los planes de formación, coordinar la actuación de la comunidad educativa, de los distintos agentes de la comunidad educativa, en los casos que se requiera alguna intervención por parte de los servicios sociales. Esta figura es la responsable de informar a las autoridades correspondientes de las situaciones de violencia, lo que hemos hablado antes de los registros. Es también la responsable de estar permanentemente identificada. Los niños y niñas deben saber con claridad quién es esta figura y deben saber que es a esa figura a la que se tienen que dirigir cuando tengan algún tipo de problemas en este sentido.
También son los responsables de promover medidas que aseguren el máximo bienestar y, sobre todo, implantar acciones, formación en materia de resolución pacífica de conflictos. Es el responsable, esta figura, de mantener permanentemente informado al personal del centro sobre los protocolos, extremar las medidas de respeto y de prevención de la violencia contra niños y niñas con algún tipo de discapacidad, coordinar todas las acciones del plan de prevención, plan de convivencia del centro, y la responsable de estar en permanente contacto ante situaciones de violencia con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y también con los servicios sociales. Básicamente estas serían las funciones más destacables de esta figura. Lo más importante es que, como decía, son los responsables de mantener permanentemente actualizados los protocolos. Bueno, primero, impulsar la creación de protocolos. Segundo, mantenerlos permanentemente actualizados. Tercero, dar información permanentemente a toda la comunidad educativa de en qué consisten esos protocolos y cómo hay que actuar cada uno en cada momento. Y, por último, mantener todas las medidas de contacto con otros agentes fuera del ámbito educativo, como pueden ser los servicios sociales, las fuerzas y cuerpos de seguridad o, en algún momento, con los servicios sanitarios. Bien, hasta ahí lo que yo les quería contar como más característico de la ley y más relacionado con el ámbito educativo.